Hola, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa. Esta es una serie de 11 programas que esperamos de desarrollar que se llaman diálogos regionales. La intención de este espacio es poder debatir con expertos sobre algunos temas que son importantes para la administración municipal, que van a ayudar a que los alcaldes, los gobernadores, los funcionarios públicos municipales y los ciudadanos puedan entender un poco algunos de esos elementos que a veces los ve uno como complejos en materia de gestión pública y que es bueno entenderlo para poder solucionar muchos de los problemas que hoy aquejan a nuestro país. Hoy vamos a hablar básicamente del tema de cómo el déficit fiscal, el cual fue planteado como uno de los argumentos centrales por parte del gobierno para la presentación de la reforma tributaria, afecta al territorio. ¿Cómo el hecho de que el gobierno nacional tenga un problema en el presupuesto general de la nación, que tenga ingresos inferiores a los gastos que tiene determinados, puede o no afectar al territorio? Para eso, hemos organizado un diálogo entre 3 personas. La primera persona que me enorgullezco de presentar porque ha sido compañera mía en el trabajo durante mucho tiempo, Ana Marta Miranda. Ana Marta es una profesional especializada en los temas presupuestales. Trabajó en Planeación Nacional en la Subdirección de Inversiones y Finanzas Públicas, en la dirección, perdón. Posteriormente fue directora de Planeación del Ministerio de TICS o de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Luego fue directora de Planeación del Ministerio de Defensa y luego se fue a hacer un trabajo a nivel regional siendo secretaria general de la Gobernación del Magdalena. Recientemente ya ella salió de la gobernación y está trabajando en temas de consultoría. Muchísimas gracias, Ana Marta, por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Diego, con todo el gusto de participar en este primer diálogo regional en el que seguramente daremos muchos elementos para que se abra un debate, una discusión argumentada entre los ciudadanos y entre las autoridades y mandatarios locales. Mucho gusto y buenas noches para todos los que nos están acompañando hoy. Muchas gracias. Nuestro segundo invitado es Luis Alfonso Escobar. Luis Alfonso Escobar es una persona ampliamente conocida en el Pacífico, ampliamente conocedor de los temas de gobierno nacional y gobierno territorial. Él es economista, tiene un doctorado en economía, trabaja hoy en día como como jefe de planeación de la Universidad del Valle, ha sido secretario de planeación del departamento de Nariño y ha sido el gerente del programa Plan Pacífico, con Z, ¿no? Que fue muy importante para todo el proceso de negociación y de posterior firma del acuerdo de paz, tratando de identificar las necesidades y buscar soluciones para todos esos municipios del Pacífico. Luis Alfonso, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Diego, buenas noches a ti, gracias por la invitación. Por supuesto, buenas noches a Ana Marta, encantado de estar en este espacio de los diálogos regionales con ustedes y, por supuesto, un saludo especial a toda la audiencia que nos acompaña en este programa
que auguro un buen espacio de debate por quien lo dirige. Diego es una persona con un altísimo reconocimiento en el tema de desarrollo regional y seguramente por aquí pasarán personas para armar unos debates importantes de la realidad que afecta a los municipios, a los departamentos, a ese país, a esa otra Colombia de las regiones que es necesario analizar y buscarle opciones que permitan desde este nivel de comprensión ayudar a corregir de alguna forma las desigualdades regionales de este país. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Bueno, y yo seré no solamente la persona que conduzca este programa, sino también me considero un invitado. Yo, Diego Dorado, he sido subdirector de Planeación Nacional, director de Evaluación de Políticas Públicas de Planeación Nacional. Igualmente he sido jefe de la unidad delegada para el posconflicto de la Contraloría. Básicamente he sido el Contralor delegado para el Acuerdo de Paz. Y he sido funcionario del Banco Mundial en temas de gerencia del sector público. La intención acá es poner al servicio de todos ustedes, los que nos escuchan, precisamente esa experiencia, ese conocimiento que nuestros invitados y yo hemos tenido alrededor de la gestión pública. Para eso es que hemos creado Diálogos Regionales, una iniciativa de 4P Asesores, una iniciativa de OTP, que es el Observatorio del Trazador Presupuestal, y obviamente también una iniciativa de Diego Dorado, la persona que les habla. Bueno, entremos en materia. Tal vez la primera pregunta, y así un poco a quemarropa, es si es tan real ese déficit fiscal. Para eso, yo estaba trabajando y mirando algunas de las gráficas, y en una primera gráfica uno encuentra en la sustentación del presupuesto general de la Nación para el periodo 2021, que el gobierno presentaba un nivel de ingresos cercano al 15.6% del PIB, pero un nivel de egresos, incluyendo servicio de deuda, incluyendo inversión e incluyendo funcionamiento, que son los tres componentes de los gastos del presupuesto general de la nación, que representan 20.7% del PIB. Eso, palabras más, palabras menos, es un déficit. 20 contra 15. O sea, hay un 5% de déficit. Y esa ha sido la principal argumentación que ha tenido el gobierno nacional en el momento de presentar su reforma tributaria. Claro, la acompañó de una propuesta muy interesante sobre el ingreso solidario, otro elemento generador de gasto necesario socialmente, pero pues que afecta a las finanzas públicas sin duda. Entonces, tal vez la primera pregunta que yo le haría aquí a Ana Marta, a Luis Alfonso, es ¿qué tan real es ese déficit fiscal? ¿Realmente es un déficit que el gobierno pueda decir, puedo solucionar? ¿O es un déficit estructural que es de difícil solución y que de pronto una reforma tributaria era necesaria para poder solucionar ese déficit fiscal? Tal vez quisiera darle la palabra primero a Ana Marta, primero las damas, más hoy, 13 de mayo. Ana Marta. Gracias, Diego. Voy a remitirme a mi experiencia consecutiva de 12 años ininterrumpidos haciendo presupuesto público nacional desde planeación y desde una entidad o sector ejecutor. Y efectivamente contamos en esta historia fiscal de Colombia, hay un hito, un momento de quiebre, si se quiere, y fue cuando se redujo el precio del barril del petróleo. Eso fue un momento, una crisis realmente que vivimos cuando estuvimos estructurando presupuesto, porque, y les voy a dar el ejemplo, los presupuestos se construían con un costo de barril, un precio de $100 en promedio, y de un día a otro este precio del barril se desploma, entonces esa era una fuente de ingresos de la nación, y de repente se cae, se contrae ese precio del petróleo, y eso
puso en apuros en su momento a las autoridades presupuestales y por supuesto a los sectores que teníamos la misión de programar ese gasto, de hacer la proyección de esos programas sociales que ayudaran a la población en general y en particular pues a las regiones, como es el tema de este foro. Entonces allí empezó a generarse parte de ese déficit. Efectivamente, nuestros ingresos, una de nuestras fuentes de ingresos, pues tiene este choque. La economía o la nación tuvo que pensar en cómo recomponer rápidamente para reequilibrar y que esos ingresos pudieran compensar ese gasto. Cabe señalar que la inversión pública es el residuo que le queda al presupuesto después de presupuestarse las inflexibilidades. Entonces, cuando pasó esta situación, lo que se preveía era una caída de la inversión pública, lo cual tampoco era viable de alguna forma, porque, vuelvo y repito, incide no solo en los programas regionales, sino también incluso en las iniciativas de alcance nacional. Entonces, allí hay una marca, hay un hito, y efectivamente empieza a generarse ese desequilibrio y ya no había mayor forma de desmontar una serie de gastos. Todo lo contrario, lo que demanda la población es mayor atención de la nación. Entonces sí hay un déficit efectivamente. Luis Alfonso. Yo quisiera no repetir lo que nos plantea Ana Marta, porque efectivamente pone en el escenario claro como una economía, algunos llaman dependiente del petróleo y del carbón, pues finalmente sus ingresos se desploman, ¿cierto? Y genera prácticamente con las inflexibilidades del gasto público unas condiciones que se arrastran a lo largo del tiempo y nos muestran que no solo el déficit hoy es real, sino estructural, ¿sí? Si uno mira las posibilidades, tú lo planteabas ahora, es decir, algunos analistas están diciendo que el déficit puede estar rondando casi el 8.6% en el 2021, pero ese déficit se va a incrementar mucho más si entendemos que la reducción de gastos que planteó el gobierno nacional de 2 billones de pesos, casi 0.2% del PIB, no se van a cumplir, es decir, solo van a tener un ahorro cercano a los 500.000 millones de pesos, y eso significa 1.5 más, ¿sí?, de ese porcentaje del PIB. Es decir, los analistas más pesimistas están diciendo esto puede estar rondando el 10%, y eso es una tragedia, sin lugar a dudas. Y eso efectivamente lo que nos muestra es que la reforma tributaria es necesaria. Es probable que estemos hablando entre 90 y 20 y 100 billones de pesos de el déficit fiscal real, pero pues uno podría decir un 5% podría uno moverse en la regla fiscal, pero 30 billones de pesos en una economía prácticamente en recesión, ¿cómo los levanto con una reforma tributaria? Pues bien, una reforma tributaria muy bien estructurada técnicamente, con un componente social que hace más inflexible el gasto, por supuesto, pero que es necesario, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿cómo construyo una reforma tributaria? Eso creo que debe ser parte del diálogo, que efectivamente se sabe que es necesaria por lo estructural, sabemos que necesitamos 30 billones de pesos, ¿cierto? Pero la gran pregunta que nos hacemos es cómo avanzar en construir una reforma tributaria que tenga sentido en el contexto en el cual hoy está la economía, una economía que cada vez más sus ingresos se van a ver disminuidos por los efectos de la pandemia, el gasto público se incrementa y por supuesto con unos niveles de pobreza que nos saltaron, Diego, nos explotaron, los veníamos trabajando muy bien, saltaron en los últimos 4 años del 27% casi al 56%, una deuda pública que está en el orden del 64.8%, nos pone en un escenario muy complejo y si a eso usted le suma el escenario político, ¿sí?, de cohesión política que hay para llevar un proyecto de esta naturaleza al Congreso, la situación es extremadamente compleja para el país. O sea, la respuesta es no solo es real,
sino estructural, y tenemos que abocar un mecanismo que nos permita resolverlo. Pero en esa misma línea, Luis Alfonso y Ana Marta, ustedes mencionan una serie de aspectos que voy a tratar de ponerlo en un lenguaje sencillo. Sí, hay un déficit, sí, es un déficit estructural, se debe a varias causas. La primera causa es que nuestra proyección de ingresos cayó hace un tiempo y seguimos con digamos, con ese hueco que se creó y que ha venido creciendo. Y adicionalmente, tenemos una situación en que tenemos lo que Ana Marta mencionó, que varios economistas como Juan Carlos Echeverry, como Mauricio Cárdenas han mencionado, y es la inflexibilidad presupuestal. Tenemos una inflexibilidad presupuestal del orden del 92%. ¿Eso qué quiere decir? Que de lo que gastamos, el 92% de lo que gastamos no tenemos forma de decir que no lo vamos a gastar. Y con esa situación, pues yo pensaría que no deberíamos hablar de reforma tributaria, deberíamos hablar de una reforma fiscal, que es mucho más que solamente el tema tributario. O sea, el tema tributario es cobrar más impuestos, revisar el sistema de tributación, revisar el sistema de recaudo. Pero es que también tenemos unos problemas estructurales de gasto. Y un poco miremos en el tema estructural de gasto. Ana Marta, tú que has estado en 2 carteras y adicionalmente cuando estabas en planeación manejaste, creo que el sector de educación, si mal no recuerdo, o sea, tienes un conocimiento de el gasto. Cuéntanos un poco esa parte de, hombre, de ese gasto que traemos, ¿cuánto de ese gasto realmente es inflexible y debería ser inflexible y cuánto de pronto no necesariamente no necesariamente debería ser inflexible? Y aquí un poco para nuestros oyentes quiero explicar qué es el concepto de inflexibilidad. La inflexibilidad es cuando una ley o una constitución, en este caso la constitución juega mucho, dice, señor, usted esto lo hace sí, sí o sí. La constitución del 91 fue muy bonita en términos de derechos, pero se quedó muy corta en términos de generación de ingresos, al punto que hay una serie de gastos que crecen por encima de la inflación, independiente de la capacidad de ingresos que tenga el país. En ese orden de ideas siempre estaremos recogiendo un déficit fiscal por ese lado. Cuando una ley también dice, no, es que tenemos que hacer este gasto social, de inversión, infraestructura, lo que sea, o el sistema de pensiones, pues le dice, toca cubrirlo, no importa de dónde vaya usted a sacar la plata, toca cubrirlo. Eso es la inflexibilidad del gasto. Y la inflexibilidad del gasto, explicándolo así, también se soluciona precisamente en el Congreso, porque el Congreso tiene que levantar algunos gastos inflexibles que están soportados en leyes del pasado. Ana Marta, cuéntanos desde tu vista así del presupuesto general de la Nación, ¿qué tanto es inflexible porque debería serlo, y qué tanto no lo es? Muy bien, efectivamente las inflexibilidades se generan por leyes, se generan por fondos de destinación específica y las generan las vigencias futuras. Las vigencias futuras son obligaciones o contratos que hace el gobierno por un largo plazo, sobre todo para grandes obras de infraestructura. Es lo que apalanca gran parte del desarrollo en los sistemas de inversión pública de los distintos países, no solo de Colombia. Entonces, una vigencia futura ya también va bloqueando presupuesto. Entonces, las vigencias futuras no solo están, digamos, en el lado de obras de infraestructura, también hay distintos programas, incluso sociales, donde se están haciendo este tipo de compromisos. El sistema general de participaciones es otra gran inflexibilidad del presupuesto y, por supuesto, las pensiones. Al calcularse, digamos, todos estos gastos, efectivamente capturan o recogen gran parte de los ingresos. Hay una inflexibilidad también importante y trayendo pues a
a colación la experiencia en el gasto del sector defensa y seguridad, que es un gasto de alrededor del 3.2% del PIB, sostenido, se ha mantenido ese porcentaje de gasto. Eso lo hace con gastos similares a otros países de Latinoamérica como porcentaje del PIB. Ese gasto en el sector defensa y seguridad tiene también por dentro una gran inflexibilidad, que es el pago o la remuneración de los uniformados y las asignaciones de retiro de las personas que estuvieron en la fuerza pública. Entonces, ese gasto, por ejemplo, no puede desaparecer de la noche a la mañana. Imaginando un escenario y conectando con lo que Luis Alfonso nos exponía hace un ratico. Si yo quisiera encontrar esos recursos para tapar ese déficit, uno va y busca cuáles son los sectores que tienen mayor presupuesto y dice, ¿qué tal si tomo de acá, tomo acá? Efectivamente, uno pudiera o quisiera que fuera así de simple el ejercicio presupuestal. No lo es estatado y lleva consigo compromisos tan importantes como el sostenimiento de más de 450.000 hombres que hoy hacen parte de la fuerza pública de Colombia. Experiencias internacionales en periodos de post-conflicto o de post-acuerdo indican que es complejo tratar de reducir ese pie de fuerza, toda vez que en ese periodo de transición se considera o se recomienda que debe mantenerse, digamos, estos niveles con el fin de que el proceso pues, pueda llegar a una estabilización. Entonces tenemos inflexibilidades, obviamente desde el lado social, tenemos inflexibilidades desde el gasto militar que conducen, como lo mencionaba hace un rato, a que al final en la inversión pública es donde se traten de hacer como los mayores ajustes. Pero en la práctica, ¿qué ha pasado? Pues ha tocado hacer sacrificios, ha tocado aumentar servicio de deuda para de alguna forma tratar de sostener la inversión, porque como lo titula este importante diálogo regional, hay que llevar el país a las regiones, hay que invertir en las regiones y efectivamente gran parte de esa inversión se hace desde el gasto de inversión que hace parte del presupuesto general de la nación. Las transferencias del sistema general de participaciones, si bien es cierto, es inflexible, ahí está. La gran realidad es que está pagando inflexibilidades también, como el gasto de funcionamiento dentro de las mismas entidades territoriales. Entonces, parte del desarrollo en las regiones, y allí Luis Alfonso tiene mucho más que contarnos seguramente, viene de esa sociedad o de esa alianza que uno puede hacer para traer los recursos de los ministerios al territorio. Totalmente de acuerdo, Ana Marta, y aquí tú mencionas un tema muy importante para todos nuestros oyentes, y es, ojo, es muy fácil salir a decir, recorten el gasto militar, recorten el gasto en infraestructura, recorten el gasto de la Cancillería, recorten el gasto, es muy fácil, pero es que ahí tenemos en el presupuesto general de la nación, tenemos un componente muy grande que se llama gastos de funcionamiento, pero dentro de los gastos de funcionamiento está toda la parte de salarios, pero también está toda la parte pensional. Y en esa parte, pues realmente no es mucho el margen que hay. Pero también hay otro gasto que vale la pena también mencionar un poquito, que tiene incidencias, y es las transferencias o lo que se conoce como el SGP, ¿cierto? El SGP, que es la participación que tienen los municipios, que son los recursos que se transfieren a los municipios y que son básicamente los recursos que se utilizan para pagar educación, salud, agua potable, y siempre dicen que hay un porcentaje de libre inversión que siempre termina siendo residual, muy pequeño en el nivel territorial. Luis Alfonso, cuéntanos tú cómo es esa parte en lo que es el SGP, que es tranquilamente el 11% del presupuesto general de la nación. Pues bien, yo lo que creo aquí es que hablamos de dos modelos de gestión pública, la central y la descentralizada. Los últimos 30 años en este país de descentralización, tanto política como fiscal, hay que analizarlos para saber cómo han incidido esto en las finanzas de los territorios. Porque
cuando uno hace los análisis, encuentra que aquellos territorios que no pueden generar recursos propios, ¿sí? Las brechas sociales cada vez se amplían más, ¿sí? Y cuando las brechas sociales se amplían, ¿sí? La preocupación tiene que ser de la nación y del territorio. Por eso cuando Ana Marta hablaba de la necesidad de articular tanto la estrategia como el presupuesto, es clave para garantizar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos territoriales. Pero miren ustedes, el Sistema General de Participación representa casi el 3.8% del PIB, más o menos el 3.8% del PIB, y eso es cercano con los datos que tú dabas de ingresos, cercano al 30% de los ingresos de la nación. Y la nación tiene el 70% con unas inflexibilidades enormes, pero por supuesto los territorios con unas demandas para cubrir gasto o inversión importante, pero que muchas veces no es eficiente y eficaz en el territorio. Pero lo que queda claro es que tú sabes, y en eso yo quiero ser muy claro, porque yo vengo de trabajar en los territorios y sé los esfuerzos que hacemos. Yo te cuento que el análisis, por ejemplo, de la economía de Nariño en el 2000, Nariño entró en la ley de quiebras, la ley 550 de 1999, y a partir de allí tuvo un juicio fiscal, ¿sí? Y un compromiso fiscal que le permitió a Nariño, ahora 20 años después, tener unos superávit muy importantes, y que efectivamente esa regla fiscal, si se quiere, le permitió tener un juicio y una eficiencia en la inversión pública que redujo, sin lugar a dudas, la pobreza por encima del promedio nacional y la pobreza extrema, la pobreza monetaria. ¿Sí? Eso lo puedo contar porque lo vivimos en los últimos 20 años de periodos de gobiernos alternativos en Nariño. Pero yo sí quiero mencionar que las finanzas públicas han sido en los últimos 30 años, por supuesto, afectadas porque la regla para repartir el sistema general de participación la han cambiado. ¿Sí? La Constitución política define una cosa, ¿cierto? Y, por supuesto, cuando el gobierno nacional tiene dificultades de déficit fiscal, hay que buscar de dónde sacar. Entre el 2002-2008 se hizo en el gobierno del presidente Uribe, pero finalmente, por el crecimiento de la economía, la regla que propusieron les benefició a los municipios. Pero hoy con un crecimiento de los ingresos de la nación muy restringidos, que no pueden ser, son hasta negativos, pues terminan afectando el sistema general de participación y las obligaciones en salud, de educación, saneamiento básico de los municipios y los departamentos. Se ve afectada la inversión en la región. Y por supuesto, lo que podemos encontrar, por ejemplo, es que atender en esos municipios que no tienen ingresos propios, ¿sí? Las brechas en salud o las brechas en educación. En educación, por ejemplo, unos municipios como los de la costa pacífica pueden solucionar esas brechas al ritmo en el que crecen los ingresos por el Sistema General de Participación entre 30 y 48 años, sin duda. Y en salud, más de 18 años. Ahí es donde empiezan a reflejarse esas inequidades. Me acuerdo, Diego, cuando ustedes construyeron ese plan de desarrollo basado en regiones y basado en la regla de entender las disparidades de regiones, estaba asociado precisamente a buscar la articulación entre los tres niveles de gobierno para atender tanto la estrategia como los recursos. Sí, de hecho, Luis Alfonso, ahí mencionas un tema importantísimo y es los municipios de este país son altamente dependientes de las transferencias de la nación. Y ahí genera una gran preocupación, y es, si el gobierno está en déficit, pues va a llegar a un punto en donde, ¿y de dónde sacó la plata? ¿Y de dónde sacó la plata? Hay un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, y Ana Marta mencionó hace un rato, es que la inversión siempre es un residuo, que es de hecho, a mi modo de ver, en términos de desarrollo territorial, el más absurdo de los absurdos. Porque en últimas, cuando la inversión es un residuo, dice que yo no estoy previendo el futuro. La inversión pública tiene una función económica y es
servir también como un elemento que genere una equidad intergeneracional. Es decir, yo invierto hoy para mejorar las condiciones de mañana, de aquellos que vendrán mañana. Afortunadamente este país se encontró en la década que terminó hace un año, pues en la década del 2010 al 2020, se encontró el tema de regalías y pudo hacer inversiones en territorio gracias a esa reforma de regalías que se hizo en el 2012. Pero si uno quitara de la economía colombiana las regalías, encontraría que la inversión pública que se hubiese hecho muy baja. De hecho, hay un dato. Si uno compara cuánto de la inversión pública o cuánto era el valor de la inversión pública que se dedicaba en 1991, era equivalente al 67% del gasto de funcionamiento. Es decir, por cada 3 pesos de funcionamiento, 2 eran de inversión pública. Pero hoy en día, y eso ha venido bajando, por cada 3 pesos de funcionamiento, 1 solo es inversión pública. Hoy en día estamos en el 27%. Con ese escenario, donde la inversión pública representa de todo el presupuesto general de la nación un 11%, pero el gasto de servicio de deuda representa el 14%. En últimas nos está diciendo hagamos la suma y resta, usted honestamente está endeudándose para pagar funcionamiento y para cubrir la deuda. De hecho, históricamente hay una regla que curiosamente aquí Ana Marta, que me dice cada ratico Golden por aquello de mi apellido, pues en inglés se llaman the Golden Rule en materia de inversión pública, es que la deuda debe ser igual a la inversión pública. Claramente Colombia hace rato no está cumpliendo esa regla. Entonces, todo esto nos lleva a una reflexión y es, hombre, si ese déficit fiscal es una realidad, no pensemos en cómo solucionarlo per se, ¿cierto? No nos metamos en eso, sino vámonos al territorio. ¿Cómo puede afectar el déficit de manera concreta, las finanzas de los municipios, las finanzas del departamento? En este caso, quiero, ya con toda tu aceptación, Ana Marta, quiero darle primero la palabra a Luis Alfonso. Antes fuiste tú, ahora Luis Alfonso de primero. ¿Cómo afectaría este déficit fiscal al territorio, Luis Alfonso? ¿Estás con el micrófono? Yo lo decía ahora, Diego. Creo que, digamos, yo quiero poner un elemento de presente porque no es solo las cifras que tenemos que analizar, sino la forma como conducimos la economía y la estrategia para descarbonizar la economía de este país, ¿no? Porque finalmente, cuando estamos hablando del 30% de los ingresos de la nación para los territorios y que efectivamente van a afectarse los ingresos de la nación si la economía no crece, y si no crece la economía, pues no crecen nuestros ingresos, pero además también hacemos reformas tributarias que lo que hacen es generar grandes huecos de exenciones que afectan los ingresos, pues están afectando las transferencias y por lo tanto están afectando la inversión en los territorios y la posibilidad de cerrar brechas. Yo sí quiero decir que la Constitución Política de 1991 fue garantista, cierto, pero no, la Constitución no te puede decir cómo tienes que administrar la economía para crecer los ingresos. Es como si yo decido apostarle a pasar del estrato 3 al estrato 4, pero me quedo haciendo lo mismo que hago en el estrato 3. Yo quiero hacer esa explicación muy sencilla para que todo el mundo me entienda, ¿cierto? Y efectivamente, si yo no logro desarrollar mis capacidades, ¿sí? Y lo decía ahora Ana Marta, ¿sí? Las capacidades aún están muy por debajo de sus posibilidades de desarrollo en territorio. Tenemos un Pacífico y un Atlántico con unas posibilidades enormes de desarrollar la economía azul, y este país solo mira hacia el centro y no a las posibilidades de desarrollar el territorio.
Mira el ejemplo del Cauca, que ha tenido presidentes, y uno dice, ¿por qué no conectas Popayán con Timbiquí, con Huapi, con López de Micay? Y tienes la posibilidad de desarrollar y quitarte ese San Benito de la coca con el segundo mayor productor de coco de este país, lo mismo que Tumaco, y agroindustrializar la producción de coco, que todo lo importamos. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan es, ¿qué hacemos y cómo esto va a afectar a las regiones? Claro que las va a afectar. La velocidad de giro, por supuesto, de la nación se va a ver afectada. El ministro ya lo decía, estamos con la caja a 2 semanas o a 3 semanas, yo no sé si eso era una amenaza, pero la realidad es que es cierto, es decir, con un déficit cercano al 10%, las posibilidades de afectar los giros son reales. Va a haber una mayor dependencia, por supuesto, del sistema general de regalías, pero allí yo te digo, es cómo estos municipios desarrollan capacidades, por ejemplo, para mejorar la inversión de regalías, que tú lo sabes, Diego, Ana Marta, que tenemos muchas dificultades para desarrollar el sistema por la vía de proyectos. Entonces, mi claridad en eso es que los municipios se van a ver muy afectados, ¿sí? Ya se están viendo muy afectados, y lo que tenemos que, como lo decía ahora, es buscar cómo articulamos tanto la estrategia y el presupuesto, los 3 niveles de gobierno, para hacer más efectiva la inversión pública en territorio. Tú lo decías, y vuelvo, y yo recalco, un muy buen plan de desarrollo que se hizo bajo la dirección de Diego, es que nadie lo entendía al comienzo, y era que con menos podíamos hacer más, Diego, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias eso de que nadie lo entendía al comienzo. Pero de verdad eso implica una articulación de los 3 niveles de gobierno. Y lo último que quiero mencionar es que países como España, Portugal, países que han estado en guerras civiles, en algún momento han logrado desarrollarse en las regiones, ¿sí? Y las regiones compiten. Hay que hacer que las regiones, de acuerdo a sus capacidades, puedan competir para generar desarrollo económico, y por esa vía ingresos que les permitan a ellos disminuir las brechas territoriales que existen y que en este país, por lo que veo, van a persistir. Por ahí se hablaba de una misión rural o una misión de descentralización, que yo no sé en qué va Diego. Sí, de hecho, aprovecho y te cuento, y le cuento a nuestra audiencia, que tenemos un grupo muy interesante, cerca de 50 personas ya nos siguen. Un cordial saludo a todos ellos. Por ahí tengo algunos nombres, unos nombres que no alcanzo a ver por las gafas, pero bueno. Sí, aquí tenemos a Luis Felipe, tenemos a Suhaid, tenemos a Jay, en fin, tenemos a Edison, a Julie. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos estarles dando algunos tips para ayudar a entender esta situación tan compleja y cómo se lleva esto a territorio. Pero dices algo bien interesante, Luis Alfonso. Uno, la velocidad de giro se va a ver afectada. ¿Por qué razón? Cuando yo estoy cortico de plata, pues primero no tengo plata, y cuando también estoy cortico, así la tenga, pues los economistas nos enseñaron a sean muy buenos para cobrar, pero sean como manitas de cocodrilo, como difíciles para meterse la mano al drill para pagar, ¿cierto? Eso es cierto, y hay un concepto detrás que es el costo de oportunidad del dinero y todas esas cosas que no vale la pena aquí mencionar. Pero también dices algo muy interesante, y es, a las regiones hay que dejarlas que crezcan. Yo decía el otro día en una columna que de pronto es el momento del federalismo económico. O sea, claro, lanzo ese nombre, esa frase, con ánimo de generar discusión. ¿Pero a qué se refiere el federalismo económico? Se refiere que hay regiones que si las deja volar uno, van a poder crecer más, ¿cierto? Antioquia, en los últimos 10 años, ha tenido un crecimiento del PIB departamental por encima del PIB nacional. Dice uno, pues hombre, déjelo que sigan, algo deben estar haciendo bien porque están creciendo más. Y si la nación no debería necesariamente hacerle un freno, sino
vuelen, vuelen, que seguramente eso genera mejores condiciones. De hecho, el gran secreto de China y de la India en materia de reducción de la pobreza fue muy sencillo. La economía que crezca, si la torta es más grande, más tenemos para comer. Y nosotros aquí tenemos una torta realmente pequeña, realmente pequeña. Entonces, sí debemos pensar en eso. Y otro aspecto que vale la pena traer a colación de la reforma de regalías que se tramitó el año pasado, y es que muchos de los inconvenientes en materia de regalías, esos grandes valores de regalías que estaban en caja, era porque los municipios y los departamentos y las comunidades y los departamentos no tenían proyectos estructurados. Sí, las metodologías del DNP pueden ser complejas, pero ese no es el problema. El problema es que, y me acuerdo un dato, y es que en el año 2018, el presidente nos dijo, oiga, no queremos tener toda esa plata en regalías ahí, muévanla, traten de que aprueben proyectos. Y yo le pedí, teníamos en ese momento 8.1 billones de pesos en caja. Y le pedí a todo el equipo, dígame cuánto valen todos los proyectos, no importa si están bien o mal, ¿cierto? Que están en el pipeline, es decir, que están haciendo fila para que se les aprueben los recursos. Gran sorpresa. Llegaban a 3.5 billones de pesos. 8.1 contra 3.5. Luego, igual, por más de que los aprobáramos, iban a caer 5 billones de pesos en caja, generando intereses, pero no entrando a la economía territorial, a la economía de las regiones. Entonces, en esta última reforma se aprobó un parágrafo donde se le dice, mire, municipio, no se preocupe, hay firmas que le pueden estructurar su proyecto y no tiene usted que comenzar a inventarse vainas para que después el que le formuló el proyecto sí pueda recuperar su plata. No, se le paga con cargo a la estructuración, a la aprobación del proyecto. Eso es bien interesante, es un tema que las firmas consultoras, sin lugar a dudas, deberían poder apoyar a los municipios y a las comunidades. Igualmente, como dice Luis Alfonso Enver, identificar alternativas para poder ayudar a lograr una convergencia entre los recursos nacionales, departamentales, municipales y los de cooperación técnica para ciertos objetivos de desarrollo territorial. Pero para eso se requiere tener una visión clara de lo que se puede dar en territorio. Y Ana Marta, quisiera darle la palabra en esto porque hay una experiencia que Ana Marta no nos ha mencionado mucho y a veces se nos pierde, y es cómo desde el Ministerio de Defensa hacían un apoyo muy interesante para ciertos proyectos de desarrollo regional y territorial. Por ejemplo, en la Armada Nacional se hacían muchos proyectos o se trataban de apoyar proyectos para hacer una pequeña obra muy sencilla que eran los embarcaderos, lo cual dinamizaba el desarrollo fluvial de esos municipios. Eso, palabras más, palabras menos, es hacer unas estaciones de buses que en vez de buses pasan lanchas. Y eso comienza a regularizar, porque parte del problema territorial, ahí Luis Alfonso, que mencionó el tema del Cauca y el tema de Tumaco, es la conectividad. De hecho, en el caso de Nariño, pues dependemos de una vía. Y creo, en el caso de Nariño y de Cauca creo que tiene dos vías, la Panamericana y otra que uno llega cruzando algo que llaman el columpio de la muerte. El páramo hacia el Huila. Sí, exacto, que es una vía muy compleja. Entonces, Ana Marta, cuéntanos un poquito de ese trabajo tan bonito que se hacía o que hace toda esa parte de las fuerzas militares para apoyar a los territorios en la identificación y estructuración de proyectos. Efectivamente, teniendo como base o como una realidad, un hecho cierto, y es la a veces baja capacidad de estructuración de proyectos en regiones. Y ahí, como lo mencionaba Luis Alfonso, si desde el Pacífico sucede eso, el Caribe no dista mucho de eso, puedo hacer la excepción probablemente de Atlántico, de Barranquilla, pero si uno va a la costa real, digamos, en lo que era nuestro Magdalena Grande, Guajira, Cesar, Magdalena, hay unas capacidades realmente
deficientes de estructuración de proyectos. Entonces, ¿qué hace, digamos, o cómo aporta desde el centralismo, desde acá, desde Bogotá, digamos, un sector en su momento, pues, y por citar el ejemplo de defensa, pues estructura, ingenia este proyecto de los embarcaderos que efectivamente, ¿qué pretende? Hombre, cada región tiene una vocación, cada región su territorio, o sea, hay que leer los territorios. Efectivamente, esa media Colombia tiene un tema, digamos, el recurso fluvial está ahí, pero no está siendo explotado. Y voy a hacer entonces una comparación también con los territorios costeros y marinos, que Diego es perfectamente experto en esto y ayer lo hacía en su taller. En realidad, oiga, es que allí esos recursos hay que potencializarlos. Entonces, no tiene a veces la capacidad la región para estructurar proyectos, llevan estas iniciativas que se explotan o que se desarrollan gracias a que confluyen recursos. Embarcadero fue hecho para eso, para que se aportaran recursos de regalías, para que de alguna parte aportara el sector defensa, como una de las empresas de su tejido industrial y comercial como es Cotecmar, hizo el producto Proforma, si se quiere, y ese fue el producto que se fue llevando a las distintas regiones. Efectivamente, la voluntad política, como lo mencionaba Luis Alfonso hace un rato, va a incidir siempre en la utilización o en el aprovechamiento de estos esquemas, de estas figuras, pero frente a unos escenarios de déficit, a unas situaciones como esta, que yo creo que hay que verla como una oportunidad, estamos llamados a pensar y a trabajar en positivo por este país, a traer ideas, oiga, miremos cómo desde el territorio encontramos maneras de generar ingresos. Y lo comparto perfectamente, Diego, ese federalismo fiscal. Hay que encontrar fuentes de recursos en cada uno de los territorios. Otra cosa, por ejemplo, esa lucha contra el contrabando es fundamental como una herramienta o como una fuente de ingresos. No solo es estar acostumbrado al sistema general de participaciones, probablemente a los recursos que vengan de los proyectos de inversión de los ministerios y demás, es encontrar esa vocación, potencializar esa vocación, encontrar los recursos, llamar a la comunidad internacional. Las vocaciones agroindustriales en este país hay que moverlas, hay que generar esas oportunidades, esas conexiones. Y nuevamente, digamos, hace parte de todo este ejercicio, digamos, encontrar claramente la visión del territorio, el suelo. Yo insisto mucho en esto, realmente me especialicé hace ya más de 10 años en el tema de ordenamiento territorial. Está la situación en la que el suelo realmente es una mina de oro que tiene cada gobernante. Ahí el que define el uso del suelo es el municipio. Wow. Entonces, en esa facultad y en esa capacidad que tiene una entidad territorial, tiene que trabajarse mucho. 4P Asesores tiene esa línea, valga la oportunidad para mencionarlo. Todo el tema de espacio público, esa asesoría que da las entidades territoriales es vital porque, vuelvo e insisto, lamentablemente las capacidades reales del territorio de equipos técnicos y humanos para estructurar todos estos proyectos realmente son deficientes, realmente vale la pena ver esto como una oportunidad. Digamos, la fuente de regalías permite financiar estructuradores, pero otras tantas fuentes no. Entonces, imaginémonos un municipio que dice o se anima a recaudar mucho más plusvalía, mucho más ingresos por cargas y beneficios de uso del suelo, cuando encuentra, como lo mencionabas ahorita, Diego, y entonces, ¿cuál es el uso de este recurso? Entonces, el quick de todo este tema de presupuesto es eso, equilibre fuentes y usos para efectivamente traducir eso en desarrollo y equidad en el territorio. Pero, Ana Marta, totalmente de acuerdo y ya estamos un poquito corriendo contra el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Les recuerdo que la idea es tener estos diálogos el segundo jueves de cada mes, ¿cierto? Y podernos reunir con expertos a discutir temas. Pero miremos este tema que ahí estamos mencionando, es cómo dinamizar el territorio. Un tema muy importante para dinamizar el territorio es miremos realmente cuáles son esos elementos que están frenando el territorio.
El desarrollo del territorio parte por lo primero. Si el territorio está desconectado, pues el territorio va a estar condenado. Hay que conectarlo. Segundo, y la conexión no es simplemente hacer una vía, aclaremos. O sea, la conexión hay muchas opciones. De hecho, menciono lo de los ríos porque es que suena absurdo. Suena absurdo decirlo, que uno tenga que recordarlo, pero es que los ríos son autopistas naturales, ¿cierto? Entonces hay que saberlos. Obviamente tocará hacer algunas inversiones. Lo otro, hay que crear condiciones para que se desarrolle la región, se desarrolle la industria. El tejido empresarial en el territorio es muy bajo. O sea, en los municipios categoría, este es un dato, Luis Alfonso, que acabo de sacar, en los municipios categoría 5 y 6, el tejido empresarial es del orden de 8 empresas por cada 1.000 habitantes. Imagínate, o sea, ¿cuántas empresas? 8 empresas para generar todo ese empleo. No, pues obviamente hay desempleo. Luego ahí tenemos que generar muchas empresas. Estoy hablando de empresas tanto del sector público como del sector privado. No es aquí un tema de solamente sector privado. Tenemos que dinamizar eso y por eso es tan importante temas como el catastro multipropósito. Ahí Ana Marta acaba de decir un tema muy bonito y es que ella estudió hace mucho tiempo el tema de ordenamiento territorial y el tema de catastro es súper poderoso. Lo tendremos en algún momento en estos diálogos regionales para que hablemos de todo el potencial del catastro, de todos los usos que tiene, que de hecho, uno, y no necesariamente más importante, es el recaudo del predial. Uno y no necesariamente el más importante. Y eso es bien interesante. Pero bueno, ya para ir concluyendo, yo quisiera tal vez ponernos en modo apoyar a este país a buscar soluciones a esta crisis. No les voy a pedir que hablemos del tema social, porque de pronto no somos los expertos, pero pues en el tema económico sí podemos pensar en algunas ideas. Y es para uno de los dos, la pregunta sería, ¿qué le recomendarían ustedes al gobierno nacional para poder manejar mejor este déficit fiscal que lo llevó básicamente a plantear la gota que rebasó la copa? Y al otro, ¿qué le recomendaría usted a los gobiernos municipales para poder de pronto estar un poquito más blindados a medidas que puedan afectar la regularidad con la que van a recibir los ingresos del SGP? Les dejo en libertad de que escojan la pregunta que quieran responder. A ver, Ana Marta. Digamos, sobre la primera y en general, ¿qué le recomendaría uno al presidente, apelando, vuelvo y repito, a la experiencia de construcción de más de 12 presupuestos ininterrumpidos y aprendiendo o retomando esos proyectos que trabajamos contigo, Diego, en su momento? Nosotros creamos el sistema de inversiones y finanzas públicas de Colombia, que por primera vez integró en una sola herramienta toda la gestión de un proyecto de inversión, del ciclo del proyecto de inversión. Hay que revisar la eficiencia de gasto, y eso suena muy técnico, pero en realidad hay que ver efectivamente dónde debe ponerse cada peso y cómo ese peso va a tener un efecto multiplicador, cómo da señales y estimula al mercado en últimas, cómo estimula incluso en los territorios. Hay que revisar por dentro esa estructura de gasto. Efectivamente, yo creo que se pueden encontrar ahorros y para eso ya hay metodologías de eficiencia de gasto en el Ministerio de Defensa con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Se viene implementando un proceso de transformación y modernización que incluye eso, un modelo de planeación por capacidades, el que simple y llanamente los americanos recomiendan, oiga, haga trade-off, o sea, busque, si usted baja por un lado, ¿qué hace por el otro lado? Equilibre, compense, siempre bajo el principio en que hay restricción. Los recursos siempre van a ser insuficientes para todo lo que uno necesita, pero entonces haga metodologías, utilice metodologías para determinar efectivamente qué es más eficiente y qué es más sostenible en el tiempo,
con esa escasez de recursos. Insisto, hay metodologías que suenan un poco técnicas, que pues, es un análisis de discusión que puede resultar realmente un poco a veces como complejo, pero en realidad apela a lo más común y es al sentido, de verdad, al sentido común de que de verdad, como en la economía familiar, o sea, y lo mencionaba Luis Alfonso, no puedo pasar del estrato 3 al estrato 4 sin hacer, o sea, creyéndome unas cosas que no son reales, que no tengo el verdadero ingreso. Entonces es buscar y explorar, dar un mensaje claro y contundente a la ciudadanía de que se pueden hacer revisiones, de que el Estado está dispuesto a entregar parte o a seguir entregando esa capacidad y ese digamos, esa administración y ese poder que tiene, obviamente, sobre los recursos del presupuesto general de la nación. Ana Marta, totalmente de acuerdo, y me hiciste acordar de esas largas jornadas en las que analizábamos cómo se estaba orientando la inversión cuando estábamos reformando el sistema de inversiones públicas, y desafortunadamente encontrábamos que además de que la inversión ha bajado, hay mucho gasto de funcionamiento disfrazado como inversión. Y este gasto de funcionamiento disfrazado como inversión en parte es fruto de leyes pasadas que le han limitado al Estado la capacidad de hacer un uso más eficiente de los recursos y terminan disfrazando gastos que son innecesarios. Asimismo, en eso tú acabas de mencionar algo muy cierto, y es la economía, las finanzas públicas no son muy diferentes a las finanzas de la casa. Cuando usted está cortico de plata, ¿qué hace? Pues dejar de comer no, ¿cierto? Pero de pronto deja de estar tomando vino y comienza a tomar agua, ¿cierto? Y eso es parte de lo que necesita el Estado. Es hacer un análisis muy crudo de que cada peso debe ser eficiente y productivo. Y eso ayudaría, sin lugar a dudas, a mandar un mensaje de que el Estado es austero y es cuidadoso con el dinero. Y eso posiblemente es una de las primeras cosas que hay que hacer. Sobra decir que también es importante mirar el tema de la posibilidad de financiación y mirar un poquito fuera de, yo digo, del meridiano 74, de Nueva York y de Washington. Hombre, cantidad de recursos que hay en Asia, cantidad de recursos que hay en el Golfo Pérsico, ¿y por qué no pedir plata prestada por allá? De hecho, Colombia desde hace rato está, de hecho no tanto Colombia, sé que el banco internacional el Banco de Infraestructura de Inversión de China ha estado tocando la puerta de Colombia y Colombia todavía no se ha inscrito a ese banco. Y ahí hay una fuente de riqueza, una fuente de recursos muy importante. Bueno, Luis Alfonso, ¿y qué le dirías tú a los gobiernos municipales? Bueno, yo diría, yo sí quisiera que si nos planteamos la idea de que en vez de tomar vino, tomamos agua todos. Porque yo quisiera igual que todos tomáramos vino. Pero en este país dejan de tomar vino algunos y otros sí lo toman, ¿no? Entonces, en principio yo le pongo la responsabilidad de esto a quien dirige la economía, ¿no? A quien dirige el país. Es el modelo de país, es el problema. Es el modelo que pensemos de país, Diego y Ana Marta. ¿Sí? Yo creo que a veces las políticas públicas muy exitosas las cambian al vaivén de un gobernante y no hay una política de Estado para conducir la economía. El tema de la descentralización no es un juego que nos inventamos en el 86, la copiamos del modelo francés y el modelo francés avanzó de tal forma en que las responsabilidades y los recursos eran consecuentes. Nosotros hemos avanzado como ningún otro en planeación en este país y en América Latina y en el mundo, sin lugar a dudas. Pero el modelo francés no es rígido en la planeación centralizada. Es decir, el modelo de los contratos plan que nosotros empezamos a implementar en este país era un muy buen modelo para pensarse la descentralización a fondo. Porque el territorio tiene que, como lo decía Ana Marta, definir su visión, definir para qué es bueno y qué necesita del Estado en grandes obras
de infraestructura para conectarse, para desarrollar sus potencialidades. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en el país, y por eso esa misión de descentralización de verdad tiene que ser una cosa de verdad, para que este país, porque no aguantamos más que quienes dirijan este país no sepan de desarrollo, sin lugar a dudas. Los que dirigen este país pueden saber muchísimo de política, pero muchísimo, pero muy poco saben de desarrollo, como los que en el pasado, en los años 50, se pensaron los grandes desarrollos de este país. ¿Ven? A veces concentran, ¿sí?, su mirada en un sector de la economía o en una región, pero lo que yo me pregunto, si un peso, por ejemplo, de deuda o un peso de venta de activos, que van a ser recursos que van a utilizar para cerrar el déficit fiscal. Pero ¿en dónde lo pongo? En renta básica, en estos momentos es muy importante porque tiene una rentabilidad social enorme para mantener la demanda efectiva y reducir, por supuesto, el efecto de la conflictividad social, que es evidente. Pero lo que yo me pregunto, y ahora tú lo decías, las regiones compiten. Antioquia, ¿sí?, es una región que está creciendo por encima del promedio del país. Pero ese Antioquia tiene un poder político muy importante que le permite que las inversiones públicas, ese 27% de las inversiones públicas, se traduzcan de manera significativa allá. ¿Ven? Pero las otras regiones no tienen ese balance y ese poder político para distribuirse. Entonces, a mí me parece que, sin siendo muy crítico y respondiendo la pregunta, es decir, yo le puedo decir a las regiones qué hacer, pero en últimas, esas regiones pueden hacer algo si el país está dispuesto a construir ese modelo de regiones. Y sostengo, y lo vuelvo a sostener, es que este país, para poder crecer en el empleo, para poder crecer en el Producto Interno Bruto, ya está limitado en el centro. Está suficientemente limitado. El ejemplo de Perú, ¿sí?, el ejemplo de Ecuador, ¿sí?, lo tenemos muy cerquita. Hace algunos 15 años nosotros estábamos creciendo a tasas más altas, pero por supuesto por la economía carbonizada que el Perú y que el Ecuador. ¿Sí? Las inversiones en infraestructura, descentralización regional, las misiones de descentralización que desarrollaron con REMIMS, por ejemplo, en el Perú y en el Ecuador, fue una cosa fenomenal. Pero aquí todavía no tenemos una idea clara de qué hacer con las regiones, sino más bien en seguir en esa idea subsidiaria con la región. Creo que Diego y Ana Marta, regiones como la que yo tuve la fortuna de ser secretario de planeación, vivíamos la renta propia del municipio, son rentas coloniales, del vicio, es decir, del tabaco y del alcohol, y que financian la salud. Es decir, eso es completamente contradictorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar con las potencialidades que tiene Nariño de un puerto de aguas profundas, las posibilidades de energía alternativa? Es decir, ¿cómo podemos desarrollar? Pero esto es la visión de Nariño. ¿Cómo conjuga esto con el país para que compartamos una visión de país distinta, ¿no? Y creo que Planeación lo planteó bien en su momento. El contrato plan, que luego lo matizaron a contrato paz, venga, no le cambie el nombre, eso se llama contrato plan y viene del modelo francés, ¿sí? Y yo creo que me acuerdo con el doctor Caizas, en su momento fuimos a una misión a Francia y entendimos muy bien cómo funcionaba el modelo y cómo efectivamente las regiones se desarrollaron por ese modelo. Entonces, esa es mi respuesta, Diego. Sí, no, muy interesante, Luis Alfonso, y quisiera aquí agregar una cosa. Primero, te cuento, yo estoy en este momento liderando una evaluación a los contratos paz, curiosamente, y en esa ha sido bien entretenida porque yo también lideré o participé en el diseño de los contratos plan para Colombia cuando lo adoptamos en el año 2010. Sí. 2010. Entonces, pues digamos que es bien interesante que menciones eso. Sin lugar a dudas, uno a la conclusión que llega es, a Colombia le ha faltado mucha más visión regional para encontrar potencialidades para el crecimiento del país. El tener descuidado todo lo que es la economía azul. Es que vamos a tener un diálogo sobre el tema de desarrollo marítimo. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas que tenemos.
otro de los temas es catastro. Otro de los temas que vamos a hablar es acuerdo de paz. ¿Qué tanto el acuerdo de paz es un dinamizador de desarrollo regional? Pero bueno, pero solamente hablando del desarrollo marítimo, es curioso saber que Colombia, el 44% de la extensión colombiana está en el mar y no lo aprovechamos. Es curioso saber que todo el desarrollo del país es solamente el centro y el resto del país, ¿dónde está? De hecho, tú mencionas mucho lo del plan de desarrollo y muchas gracias por ese reconocimiento, pero es que si mi memoria no falla, el 75% del PIB nacional se produce en el 3% del territorio. 3%. No estoy equivocado, o sea, si me equivoco es 4 o es 5 si quieren, pero no pasa de ahí, o sea, no pasa de una mano. O sea, todo está concentrado en muy poquito espacio y el resto, y esa es una digamos, eso es una de las reflexiones que algunas personas dicen para este tema que mencionaban a Marta de productividad del gasto, que es un nombre así más fancy incluso, y es, oiga, ¿cuáles son sus verdaderos recursos? Los verdaderos recursos del país están en el 100% del territorio, no están en el 3% del territorio. Luego, ¿cómo los está utilizando? De hecho, hay una corriente muy interesante reciente que habla de miremos al Estado como se mira una empresa. Y si uno mira al Estado como se mira una empresa, uy, nos rajamos. Nos rajamos porque estamos usando muy mal todos nuestros activos, ¿cierto? No estamos generando ni el EVA ni el IVA. Bueno, el IVA sí se genera, ese sí. El IVA sí, el EVA no, que son términos ahí en ese sentido. Bueno, de verdad, yo ya quisiera cerrar. Hay una serie de comentarios muy positivos, muy interesantes, que han venido haciendo en esta. Yo quisiera aprovechar algunos comentarios. Mauricio Solano, que un saludo a Mauricio, no sé exactamente dónde está hoy en día, pero nos habla de la importancia de pensar en los esquemas asociativos territoriales y vale la pena esta mención que hace Mauricio en este tema, y es, no olvidemos que en el plan de desarrollo hay un articulito, ahí sí como el articulito muy interesante que le dice, oiga municipio, usted puede invertir en otro municipio. Miren, esa sencillez de artículo tiene un poder en materia de desarrollo territorial muy interesante, porque muchas veces los municipios, debido a su limitación de competencias en otro municipio, pues no tienen en cuenta todas las posibilidades de trabajar articuladamente, de trabajar conjuntamente. ¿Ya? Entonces, ese es otro de los elementos que, sin lugar a dudas, los alcaldes, como una alternativa para buscar soluciones, deberían pensar, y en eso, sin lugar a dudas, la consultoría podría ayudarlos a dinamizar estas cosas, cómo identificar servicios compartidos, cómo generar inversiones conjuntas, esquemas asociativos municipales, ¿cierto? Cómo trabajar en todos esos aspectos para dinamizar precisamente el territorio. Y creo que podemos cerrar con una frase muy sencilla: un territorio que sea económicamente pujante, sin lugar a dudas va a ser un territorio donde las condiciones sociales o son mejores o tienden a mejorar. Exactamente. Bueno, quiero de verdad agradecerles a ustedes inmensamente, con todo el corazón, haberme acompañado en este diálogo. Espero que las personas que nos han escuchado les hayan servido, les hayamos aportado un poquito, un granito de arena en estas discusiones. Desde 4P Asesores, desde OTP, el Observatorio del Trazador Presupuestal, que es un tema interesantísimo, y es cómo la técnica presupuestal la podemos utilizar para mejorar el diálogo social. También tendremos una conversación alrededor de esos temas, diálogo social, y cómo los tecnócratas, como ustedes seguramente nos ven, podemos ayudar. No necesariamente a pararnos a dialogar y a tratar de hablar, porque de pronto no es nuestra experiencia, pero sí a poder generar información que sea útil
para las conversaciones, para los diálogos. También desde Diego Dorado, pongo al servicio digamos, me quedo totalmente disponible para que ustedes puedan acceder a mí a través de mi cuenta de Twitter, Diego R. Dorado, a través de la cuenta de Facebook de OTP, a través de la página de internet de 4P Asesores, en general. Incluso también a través de mi celular, el cual pues está en todas estas redes que he mencionado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieren cerrar con algún comentario, alguna idea que tengan ahí pendiente. Nos hemos pasado un poquito más de la hora. De verdad, muchísimas gracias a la gente de Ecoradio por esa generosidad. Pero para cerrar, Ana Marta, Luis Alfonso. Ana Marta. Diego, muchas gracias. En realidad ha sido un espacio muy productivo, fantástica la experiencia de Luis Alfonso, maravillosa como siempre tu experiencia. Yo quisiera simplemente invitarlos a que mantengamos un diálogo continuo cuando necesiten, cuando requieran. Aquí estamos, todo nuestro aporte está aquí, listo y disponible para que entre todos logremos o avancemos en la construcción de un mejor país. Agradecerles, mis hijos estuvieron tras bambalinas, por ahí se escuchan, en la vida real. Me enorgullece muchísimo ser una mujer en medio de este panel. Hay que seguir haciendo esto, abriendo espacios. La invitación, Diego, que los diálogos siempre tengan a una mujer presente. Muchísimas gracias, Ana Marta. Luis Alfonso. No, Diego, muchas gracias. Gracias a Ecoradios, por supuesto, a ti en la conducción de este programa que efectivamente tiene que sostenerse. Este es el lanzamiento y todos aquellos que trabajamos en tema de desarrollo regional, desarrollo territorial, pues vamos a estar muy pendientes de todos los programas y los invito, de verdad, compartir esta tribuna con Ana Marta, una persona con muchísima experiencia en el tema de finanzas públicas y por supuesto su experiencia de trabajo en los ministerios en los que ha estado dirigiendo planeación en el gobiernos territoriales, pues le da toda la cancha para expresarnos como nos expresó su visión de país, por supuesto, y para mí es un honor, un orgullo compartir este escenario. Finalmente, yo quiero cerrar pues diciendo que este es un país que tiene que moverse más, a ser más competitivo hacia las regiones. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. De verdad, seguimos desde acá, desde estos diálogos regionales, pensando que Colombia es un país de regiones. Y de hecho, soñamos con el día que el Plan Nacional de Desarrollo sea un consolidado de planes regionales y no un plan nacional regionalizado. Esperemos que eso se dé pronto. A todos los que nos han escuchado, un gran abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un mes en nuestro segundo diálogo regional. Muchísimas gracias.